En este vídeo, desde la corriente marxista internacional, vamos a explicar cómo el capitalismo pasa de ser un sistema progresista que permite desarrollar la ciencia a un sistema que supone un freno para la ciencia, la innovación y la tecnología. Estamos llegando al ocaso del capitalismo y es necesario entender por qué. El análisis marxista de la historia, es decir, el análisis dialéctico y materialista de la historia, explica que el motor principal de la misma es la necesidad que tiene la sociedad humana de desarrollar las fuerzas productivas. Esto significa que el ser humano busca aumentar su conocimiento y dominio de la naturaleza y reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir y reproducir las condiciones de vida, y a su vez mejorarlas. Marx explica que cuando la ciencia, la tecnología y la industria se estancan, es precisamente cuando la sociedad ya no puede desarrollar las fuerzas productivas, provocando crisis económicas, aumento del desempleo y disminución del nivel de vida, generando a su vez un caldo de cultivo para las revoluciones, con el fin de eliminar las barreras que obstaculizan el progreso. También explica cómo el capitalismo en sus inicios dio un impulso al desarrollo de las fuerzas productivas. La competencia entre los distintos capitalistas en la búsqueda de mayores beneficios y mayores mercados no solo dio lugar a un crecimiento extensivo a través de la acumulación y la reproducción, sino también a un crecimiento intensivo conforme los capitalistas reinvertían las ganancias en el desarrollo de nuevas maquinarias, tecnologías y técnicas productivas. Los que no podían seguir el ritmo de la aplicación de las últimas tecnologías y técnicas producían a un costo mayor y eran cegados por sus competidores. Los débiles desaparecían y eran devorados por los fuertes, lo que conducía con el tiempo a una concentración y centralización del capital en manos de unos pocos. Este fue entonces el papel histórico del capitalismo: concentrar los medios de producción que anteriormente se encontraban dispersos en empresas monopólicas gigantes para establecer un mercado capitalista mundial interconectado, desarrollando los medios de producción pasando de una sociedad donde la escasez era habitual a una sociedad de superabundancia. A su vez, de esta forma también se comienzan a sentar las bases materiales para el socialismo, al crear una nueva clase social que sería el proletariado o la clase trabajadora. Las leyes del capitalismo en su época de apogeo fueron una fuerza poderosa en el desarrollo de la innovación y de la industria. Marx y Engels hablaban en el Manifiesto Comunista de cómo el capitalismo ha creado maravillas que superan a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas. La invención y la aplicación de la máquina de vapor fue, sin exagerar, una revolución industrial. Muchos otros saltos cualitativos se han producido bajo el capitalismo, desde la invención de los trenes y telegramas a la aplicación y generación de electricidad. Pero a principios del siglo XX, tales saltos eran pocos y distantes entre sí. En esta etapa, las fuerzas productivas habían sobrepasado al mercado capitalista nacional. Las naciones imperialistas no podían expandirse sin volver a dividir el mundo. Así comenzó un periodo con dos guerras mundiales y la conocida popularmente como la Gran Depresión en medio de ellas. Es de destacar que el principal desarrollo de la tecnología y la innovación de este periodo no vino del capitalismo ni de la competencia del libre mercado, sino todo lo contrario, vino del control estatal sobre la industria y la planificación que las naciones capitalistas se vieron obligadas a adoptar por el conflicto bélico, debido a la masiva destrucción de fuerzas productivas que en su mayoría ya estaban desfasadas. La nacionalización y el control público de los sectores claves de la investigación y del desarrollo se introdujeron en los países capitalistas avanzados durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de innovar y desarrollar nuevas tecnologías como aviones, plásticos, caucho sintético, medicamentos, telecomunicaciones, energía nuclear y etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías y muchas más se inventaron o dieron un gran avance debido a la Segunda Guerra Mundial, junto a un desarrollo general de la industria y la introducción de nuevas técnicas de producción que tenían inicialmente un objetivo militar. Y es que los grandes avances científicos que conocemos hasta hoy sientan sus bases en la inversión estatal a través de los planes militares, con los resultados antes mencionados. Las empresas privadas aprovecharían estos descubrimientos para utilizarlos con fines comerciales, aunque cabe mencionar que recibieron suculentas subvenciones por parte del Estado. En Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que salió de la guerra muy fortalecido con una industria y economía casi intactas, ayudó al viejo mundo con la implementación del Plan Marshall, valorado en unos 14.000 millones de dólares de la época, y la nacionalización de buena parte de la economía, como sectores automovilísticos o del carbón, entre otros muchos.
Esto puso los cimientos a un crecimiento espectacular de la economía, y es que la realidad era que la inversión privada carecía de la capacidad para poder desarrollar la economía de la región. Tuvo que ser el Estado, a través del control y planificación de buena parte de la economía, que impulsase al capitalismo hacia su época dorada, con el surgimiento del concepto tan comúnmente conocido como el estado del bienestar. Esto demuestra que el tremendo desarrollo cualitativo de las fuerzas productivas fue el resultado del control y de la planificación estatal durante la guerra, y no de las políticas keynesianas de los reformistas. Este fue el verdadero secreto detrás del boom de la posguerra. Después de la guerra, el complejo militar industrial, tanto en términos de maquinaria de guerra como en el programa Apolo, continuó jugando un papel importante. Hoy en día, el gasto militar total mundial, alrededor de 1,8 billones de dólares, supera los gastos totales en investigación y desarrollo, que suman entre 1 y 1,4 billones de dólares. Esto sin mencionar la importancia de la investigación que se lleva a cabo en las universidades, financiadas públicamente y nominalmente sin ánimo de lucro, a pesar que las grandes empresas están dictando cada vez más los programas de investigación. Lo que esto demuestra es que desde hace casi un siglo la fuerza motriz de la innovación no ha sido la competencia capitalista, sino la planificación y el sector público de la economía. El capitalismo, lejos de desarrollar la ciencia y la tecnología, se ha convertido en una enorme traba para el desarrollo de las fuerzas productivas. La propiedad privada sobre los medios de producción se ha convertido en una gigantesca barrera a la innovación y el ingenio, y tiene que ser reemplazado por un plan de producción bajo el control democrático de la sociedad misma. Incluso hoy en día, la innovación que se ve dentro del sector privado es estimulada en buena parte por las subvenciones públicas, y un ejemplo claro es este gráfico que vemos en pantalla, donde Estados Unidos del 2000 al 2015 ha dado subvenciones por valor de 68.000 millones de dólares a las grandes empresas privadas del país. No solo se lucran sacando plusvalía al trabajador, sino que además obtienen suculentas subvenciones para seguir engrosando sus propias fortunas. En cuanto a la productividad, su punto máximo después de la guerra, la producción económica por persona, una medida de la productividad, en los Estados Unidos estaba creciendo por encima del 3% anual. En la década de los 70, con el colapso del boom, esta cifra se redujo alrededor del 2%, y en la actualidad esta cifra es inferior al 1%. Toda esta desaceleración de la productividad se ha producido a pesar de los enormes avances tecnológicos, en particular la introducción de los ordenadores personales, los teléfonos móviles e Internet. Una vez más, la existencia de la propiedad privada, no solo sobre los medios materiales de producción, sino también sobre las ideas y conocimientos generados por la sociedad, es decir, las patentes y la propiedad intelectual, es lo que está sofocando el desarrollo real y la aplicación de la tecnología. En lugar de cooperar y compartir el conocimiento para producir el mejor teléfono que fuera posible, las compañías tales como Apple, Samsung o Huawei se enredan en una interminable serie de litigios legales sobre la violación de patentes o en una guerra comercial por el control de la tecnología 5G. En lugar de invertir en educación y aplicar las técnicas más modernas en los países industriales avanzados, los capitalistas se aprovechan de la abundante oferta de mano de obra barata en Asia y en otros lugares, o simplemente deciden especular parasitariamente en los mercados financieros, y en lugar de emplear las técnicas de producción más avanzadas, robotizando más la producción con tecnologías como las impresoras 3D, que tienen el potencial de producir una nueva revolución industrial. Las nuevas tecnologías se ven frenadas por el temor a exacerbar el exceso de capacidad ya existente en el sistema, es decir, la sobreproducción, y generar aún más desempleo mediante la sustitución de trabajadores por máquinas. En otras palabras, la mejora de la tecnología y el aumento de la productividad, en lugar de elevar los niveles de vida como sería lógico, en realidad están provocando su descenso para la gran mayoría, creando el estancamiento de los salarios y el desempleo estructural permanente. Y esto no tiene ningún otro culpable más allá que el propio sistema capitalista, que está actuando como un freno a la hora de aplicar los avances tecnológicos en elevar la calidad de vida. Ahora bien, la lógica capitalista se hace una serie de preguntas. ¿Por qué invertir en la producción real cuando existe un exceso de capacidad y cuando se pueden ganar miles de millones en la bolsa de valores o en distintos derivados financieros? ¿Por qué gastar en I+D en Gran Bretaña y en los Estados Unidos cuando simplemente se puede emplear a miles de trabajadores con míseros salarios en China? Cabe señalar que durante muchos años el crecimiento de China estuvo basado en gran parte en el modelo extensivo, alimentado por el paso de la agricultura a la industria, con millones de personas emigrando del campo a la ciudad, y también por la importación de las técnicas más modernas de producción del extranjero, a través de acuerdos entre empresas chinas de propiedad estatal y empresas multinacionales.
Hoy en día se está produciendo una verdadera innovación en China, en compañías como Huawei y Lenovo, y también inversiones en una mayor automatización de la industria, ya que los trabajadores chinos de cada vez son más combativos y están más organizados, exigiendo y consiguiendo aumentos salariales y mejores condiciones. El carácter cada vez más parasitario del capitalismo y el uso de la deslocalización de la industria no han ayudado al desarrollo de la innovación y de la tecnología. Por un lado, se ha creado una mayor desigualdad en todo el planeta, las grandes multinacionales acumulan los enormes beneficios en un extremo y la clase obrera aparece cada vez más empobrecida en el otro. Pero, por otro lado, también han ayudado a crear la clase obrera más grande y más interconectada jamás vista en la historia de la humanidad. Hace tiempo Marx explicó que las leyes del capitalismo, es decir, la competencia anárquica entre capitalistas para obtener mayores ganancias, obligan a cada capitalista a reducir sus costos, con el fin de vender a un precio inferior, mediante el aumento de la productividad a través de la sustitución del trabajo por maquinaria. Esto a su vez crea un excedente artificial de población, que todos conocemos como desempleados. Es, por lo tanto, no la tecnología en sí, sino el uso de la tecnología en el capitalismo aplicada de forma anárquica y sin planificación, lo que conduce a un desempleo masivo, lo que a su vez ejerce presión sobre los que conservan el trabajo a aceptar salarios de cada vez más bajos, ya que aumenta la competencia por los puestos de trabajo restantes disponibles. Junto con la creación de una población artificial sobrante, existe también la sobreexplotación de los que permanecen en el trabajo, de nuevo con el objetivo de aumentar los beneficios de los capitalistas. La existencia de tal concentración se pone de relieve por el hecho de que tal exceso de población es del todo artificial. Los que están en el desempleo no son excedentes a las necesidades de la sociedad, sino simplemente excedentes a las necesidades del capital. El capitalismo no solo es incapaz de utilizar los recursos humanos disponibles, sino que condena a millones a la ociosidad forzada. Las grandes empresas se niegan a invertir y las fábricas, las tiendas y las oficinas permanecen vacías por todo el exceso de capacidad ya existente, es decir, por la sobreproducción. Las fuerzas productivas superan la demanda efectiva del mercado. Los productos no se pueden vender con beneficio o incluso no se venden en absoluto. La economía se paraliza, no por falta de necesidades de la sociedad, sino simplemente porque no hay lucro para los capitalistas. Y no es correcto llamarlo una crisis de subconsumo como lo llama la burguesía. El concepto correcto es crisis de sobreproducción, ya que la gente consume hasta donde es capaz, y la crisis se genera cuando los capitalistas producen en exceso creyendo que la demanda lo absorberá todo. Entonces, en el momento en que se produce un desajuste en la economía y una parte de la producción no puede venderse, deja de generarse valor y por lo tanto pasa a ser deuda para el capitalista. Este hecho en gran escala genera una crisis económica en la que la burguesía intenta reajustar su economía trasladando sus deudas a las arcas públicas, aumentando la explotación de sus trabajadores o despidiendo gran parte de su plantilla. En definitiva, con más sacrificio de los trabajadores. En el socialismo, la anarquía de la competencia y el mercado serían reemplazados por un plan racional de la producción, permitiendo la introducción de tecnología e incrementando la productividad. El hombre y la máquina pueden coexistir en armonía y no en competencia. En lugar de generar la contradicción del desempleo junto con la fatiga extrema, el trabajo podría ser compartido por igual y la jornada de trabajo se reduciría para todos con una mayor inversión. Y esta mejora permitiría disponer de una cantidad cada vez mayor de tiempo libre. Vemos, una vez más, que no es la tecnología la fuente de los males sociales, sino que es el propio sistema capitalista y la enorme barrera para el progreso que este sistema impone debido a la propiedad privada y a la producción con fines de lucro. Cabe destacar que los capitalistas no niegan el carácter destructivo de su sistema y se deleitan con esto, acuñando frases como destrucción creativa para describir el ciclo de auge y caída propio del capitalismo, que no solo les parece necesario, sino deseable. Según las teorías, se necesitan las crisis para librar a la sociedad de las viejas industrias y puestos de trabajo obsoletos, que primero deben ser destruidos antes de que se puedan crearse de nuevo otros y mejorados, es decir, industrias y tecnologías más eficientes y productivas. En este sentido, la clase dominante, y en particular el sector monetarista, ala neoliberal de los capitalistas, presiona constantemente por medidas neoliberales, también llamadas medidas del lado de la oferta. Por ejemplo, la abolición de los sindicatos, la eliminación del salario mínimo, la flexibilidad del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
De acuerdo con esta teoría monetarista, estas medidas son necesarias para garantizar la libre circulación de los trabajadores y alentar a los trabajadores a reciclarse en busca de nuevos puestos de trabajo más productivos. La verdad, sin embargo, es que la flexibilidad del trabajo no es más que un eufemismo para la flexibilidad de la explotación, una excusa para el desempleo masivo que crea el capitalismo. Es importante señalar a los predicadores de este dogma que sus teorías chocan con la realidad. Se puede ver una enorme destrucción de fuerzas productivas en las políticas de Thatcher, Reagan o el FMI, pero ¿dónde está la creación de fuerzas productivas? Y allá donde la destrucción de fuerzas productivas ha allanado el camino para un crecimiento posterior, como se indicó anteriormente en relación a la Segunda Guerra Mundial y el posterior auge de la posguerra, la creación de nuevas tecnologías y más productivas no fue encabezada por el sector privado, sino por el Estado, que tomó la propiedad y el control de las principales palancas de la investigación y el desarrollo científico. La llamada destrucción creativa del thatcherismo en Gran Bretaña ha destruido la industria y ha desequilibrado la economía a favor de una dependencia de la especulación y del juego financiero, y del crecimiento alimentado por el crédito, que ha destruido capacidades productivas vitales y no proporcionó ninguna formación para ayudar a las personas a desarrollar nuevas capacidades, dejando a millones sin ninguna esperanza de encontrar un nuevo empleo. El capitalismo, por su carácter anárquico, basado en la competencia y la búsqueda del beneficio individual, es inherentemente incapaz de introducir nuevas tecnologías y métodos innovadores, excepto de una manera no planificada, caótica y destructiva, en la que se imponen nuevas condiciones de producción y de vida a la sociedad, como una fuerza superior a los seres humanos. Bajo el socialismo, un sistema basado en un plan racional y democrático de la producción, la sociedad podría hacer una transición armoniosa y suave a las nuevas tecnologías y técnicas, permitiendo que la educación y la formación estén al alcance de todos durante toda la vida, y con los más modernos métodos de ahorro de mano de obra que se utilizarían no para crear una ociosidad forzada, sino para el ocio voluntario. Los marxistas apoyamos plenamente el desarrollo de la tecnología, la sustitución de la mano de obra con maquinaria, producción de riqueza para la sociedad con menos trabajo y la reducción de la jornada de trabajo. En la ciencia ficción del pasado, influenciada por el aumento de la automatización de la producción de principios del siglo XX, los escritores imaginaban una utopía futura en la que el mayor de los problemas al que se enfrentaría la humanidad sería qué hacer con todo ese tiempo libre, ya que las máquinas harían todo el trabajo. Tal sociedad se ha hecho del todo posible por el capitalismo, que jugó un gran papel revolucionario y progresista en el pasado en términos de desarrollo de las fuerzas productivas. Pero ahora el capitalismo es incapaz de utilizar estas fuerzas productivas y se ha convertido en un freno absoluto para seguir avanzando. En lugar de hacer realidad el sueño de una vida de ocio para todos, millones están condenados a la ociosidad forzada por un sistema que no puede crear puestos de trabajo, mientras que otros millones de personas trabajan durante largas jornadas para alimentarse a ellos y a sus familias. Lo que es más, las mejoras en los niveles de vida que se han visto bajo el capitalismo, mejores sueldos y mayor tiempo de ocio, no han sido benévolamente concedidos por la clase dominante, sino que lo han conseguido las masas luchando. El estado del bienestar y el salario mínimo, el fin de semana, la jornada laboral de 8 horas, la salud y la educación públicas, todo fue conquistado por la clase obrera y ahora está bajo el ataque constante de la clase dominante debido a la crisis de su sistema. Por lo tanto, para concluir, podemos afirmar que el capitalismo se encuentra en un momento de su historia donde para solucionar sus contradicciones debe aplicar más sacrificio contra los trabajadores, ya que la lucha de clases sigue vigente hoy en día y es la base de su sistema que se cristaliza con la acumulación de capital en unas pocas manos. Pero hemos visto cómo los trabajadores pueden construir un nuevo mundo solo a través de su trabajo. Sabemos que es posible un mundo distinto al actual porque tenemos las condiciones materiales suficientes para poderlo transformar. Pero para que esto sea posible necesitamos organizarnos y por eso, si te convencen estas ideas, contacta con nosotros a través de nuestra página web luchadeclases.org y únete a la corriente marxista internacional y a su sección española Lucha de Clases. No dejes que otros hagan la historia por ti. Ven y forma parte de ella transformando la sociedad.